Hola hermanos, vamos a hablar de la razón número 16 por la que nació Jesús. Él vino para reclamar su derecho al trono. Jesús, como descendiente del rey David, era el heredero del trono de Israel y además, como el Mesías profetizado, él vino precisamente para esto, para reinar. El pueblo de Israel en ese entonces esperaba la llegada de un rey que los libertara de la opresión del imperio romano, que tomara el poder, que armara un ejército, luchara contra los enemigos del pueblo, independizara al pueblo y reinara y convirtiera a Israel en una potencia en el mundo. Pero Jesús vino para traer el reino de Dios de otra manera. Sí, en su predicación él siempre dejó en claro que predicaba acerca del reino de Dios, el evangelio del reino. Su mensaje era: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero este reino venía para, primeramente, salvarnos no de un imperio físico, sino del imperio del pecado y la muerte. Y venía a reinar primeramente en nuestros corazones y a partir de ahí extender el reino hasta, como dice la Escritura, poner a todos los enemigos de Dios bajo el estrado de sus pies. Ese reino de Cristo ya está inaugurado. Desde que Cristo vino, el reino de Dios irrumpe en este mundo y por medio de la predicación del Evangelio avanza. Y llegará el día cuando Cristo vuelva en que encontraremos ese reino perfeccionado, consumado. Pero hay un momento clave en la vida de Jesús donde está clarísimo que Él vino precisamente para reclamar su derecho al trono. Y es el pasaje tan conocido de la entrada triunfal a Jerusalén. Quiero leerles ese pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Allí se nos cuenta que Jesús ya va camino a Jerusalén justo una semana antes de su crucifixión y envía a sus discípulos a buscar a un burro para él entrar a Jerusalén. Históricamente, los reyes de Israel, los descendientes de David, usaron, empezando por David mismo, usan el burro para transportarse, para entrar a la ciudad de Jerusalén. Era una señal de que esas autoridades venían con humildad. Ya el profeta Zacarías había anunciado que el Mesías vendría precisamente en humildad, sentado sobre un burro. Y Jesús cumple esa profecía. Y es así que en Marcos capítulo 11, versículo 7 leemos: Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, que quiere decir sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Lo curioso es que toda la gente que recibió a Cristo en ese momento y festejaba la entrada del rey mesiánico, una semana después fue la misma gente que gritó ante Pilato: crucifíquenlo. Es la misma gente que estaba pidiendo crucificar a su propio rey, porque ya no creían en él, por el simple hecho de que resulta que Jesús no estaba cumpliendo las expectativas de ellos, no estaba iniciando una rebelión contra Roma. Bueno, quiero preguntarles si ustedes están en el reino de Dios, si han sometido todas las áreas de sus vidas al verdadero rey, si Cristo reina en sus corazones, si sirven al rey Jesús y si lo sirven con alegría. Y piensen también cómo reaccionan cuando Dios, el Rey, a veces no cumple precisamente las expectativas que tenemos con respecto a Dios. Dios es el soberano, no nosotros. Dios es el Rey. Él sabe lo que hace y lo hace con autoridad. ¿Nos estamos sometiendo a la voluntad del gran Rey del universo? Gracia y paz.